Es el primer escritor en lengua portuguesa que ha conseguido el premio Nobel. Nació en un pueblecito de la costa de Portugal, en una familia de campesinos sin tierra. Hasta los 18 años no tuvo su primer libro. Las bibliotecas públicas y la vida fueron su universidad. Es uno de los pocos comunistas practicantes que quedan. Aro Teglen dijo de él que es un hombre honrado, antiguo periodista, novelista grande, decente y limpio. Se llama José de Sousa, pero es universalmente conocido y admirado con el humilde apodo de Saramago. Nosotros tenemos una tendencia para imaginar la muerte como algo que está fuera de nós, que está fuera de nosotros. Y no es cierto. La muerte de cada uno de nosotros nace con cada uno de nosotros. Y en el momento en que nacemos, a partir de ahí llevamos nuestra muerte dentro. Y podemos estar sanos, estamos estupendos, con una salud estupenda, y vamos por ahí 40, 50, 60, 70, 83, que es la edad que yo tengo, sin ningún problema, pero ella sigue ahí y es sencillamente muerte. Hasta el día en que esa muerte tiene un nombre. Ahí ya sabemos quién es. Pero nuestra venganza, en el fondo, es que cuando nos morimos nosotros, nuestra muerte se muere con nosotros. No matará a nadie más. Y es esta relación muy, muy cercana con algo que efectivamente está ahí, que sabemos que ya ocurrió a los abuelos, a los padres, a los amigos. Hace pocos días, un amigo mío bueno, uno más. Pues sí, lo que yo he tratado, es decir, no es que el libro sea un libro de lo que se llama autoayuda. Usted se preocupa con la muerte, entonces hágame el favor, lee este libro porque lo va a resolver todo. No, porque tal como yo lo veo, los libros de autoayuda ayudan sí a los autores. A ellos sí. Lo demás son tonterías. ¿Ha perdido libertad siendo premio Nobel? No, ¿Se siente un hombre menos libre? No, yo no he perdido libertad, al contrario. Yo diría que mi libertad se ensanchó, porque estoy diciendo todo lo que pienso. Por lo tanto, esa es una forma de libertad. No es que no lo decía antes, pero me escuchaban menos personas, ¿no? Lo que yo he perdido sí ha sido la invisibilidad. Eso sí. Eso he perdido y creo que definitivamente. Y lo añora. Y a veces sí, otras veces no, porque es muy agradable, muy simpático, la gente que se acerca y que te da las gracias. En Portugal aún pasó un año y yo voy por la calle y la gente me para darme las gracias. Personas, algunas de ellas probablemente no me han leído, ¿no? Entonces eso, pero otras veces uno le gustaría que nadie se diera cuenta de que está ali ese señor, que en el fondo, ¿qué es el premio Nobel? El premio Nobel es una cosa muy importante, claro, pero bueno, es importante para unos cuantos millones de personas. La Tierra, en este momento, tiene 6 billones de personas. Una mayoría aplastante no sabe quién yo soy, ni sabe quién es Günter Grass. Pero bueno, hay unos cuantos millones que sí saben, y esos son los que nos estiman, los que nos quieren. Lo que está claro es que no ha perdido la rebeldía. No, eso no. Eso, si eso me ocurre, es porque estaré muerto. Y eso es porque usted fue un antiguo pobre. Nunca será un nuevo rico. No, mira, porque yo conozco muchísimos antiguos pobres que se convirtieron en ricos y que son tan bestias como los ricos que han sido siempre ricos. O peores, los desclasados. O peores. Es que no es el hecho de ser pobre que confiere calidad humana. No. Tampoco yo estoy diciendo que los ricos son todos malos. Pero tienen una enfermedad, y eso sí, tienen una enfermedad que se llama dinero. El dinero es una enfermedad que puede ser más o menos grave. Es decir, puede llegar
a pudrir el sentido moral de la existencia. Pero su extracción muy humilde, sus necesidades de la infancia, naturalmente que han influido, ¿no? En Influido, y sobre todo porque yo no solo no olvidé mis principios, sino que no quiero olvidarlos. Exacto. Porque a veces ocurre que uno se avergüenza de haber nacido pobre, descalzo, en una casa como una casa, para llamarla así, bueno, por ejemplo, de mis abuelos, con el suelo de tierra, de barro, donde llovía y con los cerdos al lado. Quiero decir, uno puede llegar a una situación en que se avergüenza de todo esto. Pues yo no solo no me avergüenzo, pues como no quiero, tampoco me orgullo, no voy a decir que me orgullo de todo eso. No, son datos de mi vida y que yo no solo no olvido, como no puedo olvidar y no quiero olvidar. Mi vida es toda ella una vida. ¿Hay muchos premios Nobel de literatura que no pasaron por la universidad? ¿O es usted el caso único? Yo no sé si soy el caso único, pero seguro que serán muy pocos los que no pasaron por la universidad. Y estoy muy contento con eso. Contento no, a mí me gustaría haber estudiado. Tengo que decirlo aquí, no, tampoco saco orgullo decir yo soy un self-made man y todo eso, yo he nacido de la nada y miren ustedes como yo estoy, como soy, persona extraordinaria, maravillosa. No. Lo siento muchísimo que las condiciones de vida y las condiciones económicas en que vivíamos mis padres y yo, claro, que no me lo permitieron, pero bueno, y no pasa nada. De todos modos, escribí, trabajé, sigo trabajando. Me han dado el premio Nobel y nadie en Estocolmo, en la Academia Sueca, me preguntó, ¿usted pasó por la universidad? Como si fuera una condición. Pues nadie me lo preguntó. Aunque es cierto que en otros lugares siempre están preocupados con eso, si fue a la universidad o si no fue a la universidad. No es que todo el mundo tiene que ir, debería poder ir a la universidad. Uh-huh. Pero yo diría, sí, a la universidad, sí, pero para aprender, ¿eh? Y yo sospecho que no faltan miles de casos en que se va a la universidad, sencillamente porque ahora se va a la universidad, pero aprender es otra cosa. Y eso, o no lo hacen, o lo hacen mal. La culpa, no diré que la tienen los chicos, lo tiene el sistema, lo tiene la masificación de la enseñanza, tiene que se llegó a eso, ahora hay que formar a todo el mundo, pero si no se crean las condiciones para que eso sea hecho de una forma conveniente, pues entonces estamos asistiendo a un espectáculo terrible, que es que la ignorancia de las masas ilustradas es cada vez más grande. Sí. Cada vez se sabe, cada vez hay más cosas para saber y cada vez se sabe menos de ellas. Señor Saramago, el verdadero problema del mundo es el de que siguen existiendo los ricos y los pobres. Bueno, sí, claro que sí, y ese es el problema. El problema está en que la humanidad toda ella produce riqueza. Y luego, y después de producirla, se distribuye como se distribuye. Entonces, lo que pasa es que estamos ahora en una situación que por primera vez en la historia de la humanidad, es que estamos tratando de hacer un planeta para ricos. Lo que no significa que todos vayamos a ser ricos, ¿no? No, un planeta para ricos, en que los ricos lo van a tener todo, y sobre una masa de pobres, cada vez más ignorantes, cada vez más explotados. Y sobre todo cada vez más ignorantes. Porque el problema, mira, esto es un tema que seguramente preocupa a España, porque me preocupa a Portugal. Muy recientemente yo estuve en Francia, en la Universidad de Bordeaux, y ahí se habló de eso, que es lo que se llama el analfabetismo funcional. En Portugal, que tenemos 10 millones de habitantes, tenemos 5 millones de analfabetos funcionales. Es decir, personas que aunque sepan ler y escribir, no entendem o que leem.
y son incapaces de poner por escrito unas cuantas ideas. La estadística dirá que no son analfabetos, pero en la realidad son analfabetos. Como tenía que encontrarse un nombre, pues se llama analfabetos funcionales. En Francia son más de 20 millones. Y si ponemos esta ahora en otro campo de reflexión, que es la democracia, yo pregunto, ¿con qué conciencia política personas que no son capaces de entender el programa electoral del partido en que van a votar, con qué conciencia política, si no lo entienden, si no saben entender lo que está allá, cómo votan? ¿Cómo van a...? Es decir, votan por motivos que no tienen nada que ver con la conciencia cívica y con la conciencia política, por la imagen, por su interés, lo que considera su interés personal inmediato. Si seguimos hablando de democracia en una situación como esta, yo pregunto si no hay demasiada teoría en todo esto y lo que falta es enfrentarse con los problemas reales. ¿Pero usted socialmente no está más cerca de los ricos que de los pobres? Bueno, mira, yo contestaría, digamos de esta forma, socialmente sí, porque bueno, no es que yo sea rico, pero no tengo deudas y tengo una vida tranquila y supongo que la tendré y que Pilar, después que yo ya no estoy aquí, con su propio trabajo, porque ella trabaja, pero también con lo que es nuestro ahora, pues seguirá viviendo. Pero yo lo contestaría de esta forma. En mis libros no hay un rico, no se encuentra un rico. Y por una razón muy sencilla, es que yo no los conozco. Yo no sé lo que es un rico. El hecho de que yo tenga dinero, el hecho de que yo pueda tener una casa o una vivienda mía en Lanzarote, donde estoy con Pilar y todo eso, eso no ha hecho de mí un rico. Mentalmente yo no soy un rico. Socialmente sí, me acerco a ellos, estoy en la raya, estoy en la raya, pero mentalmente yo no soy un rico y ni siquiera puedo concebirme como un rico. ¿Ser rico le parece inmoral? ¿Le parece perverso? Bueno, yo no sé si tiene algo que ver ahí los valores. Pero hay una perversidad en la riqueza. Hay una inmoralidad en la riqueza. La riqueza puede venir por el trabajo de uno, por herencia, porque uno es rico porque lo ha sido siempre. Pero es que lo que a mí me parece que no tiene sentido, o mejor lo tiene todo porque la realidad está ahí. Pero deberíamos hacer algo en la distribución de la riqueza, pero es que no podemos. Mira, yo le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver aparentemente con lo que estamos diciendo, pero la tiene. Hace 3 años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un cohete un aparato para saber cómo son las rocas de Marte. Y todos nosotros nos quedamos asombrados, qué maravilla la tecnología, el desarrollo científico y tecnológico que ha llevado a Marte y después todo eso se ha transmitido a la Tierra y todo. Bueno, pues a mí me parece profundamente inmoral que yo me divierta, aunque con las mejores intenciones del mundo, a saber cómo son las rocas de Marte, si yo permito al mismo tiempo que en la Tierra se muera de hambre. Es que no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Que va a hacer un carrito que es una maravilla tecnológica a Marte. Y eso sabemos o imaginamos que sí, que es una cosa que está allí. Eso, carrito, es una riqueza que está allí. Mientras que en la Tierra se muere de hambre. Yo he dicho una vez, y no solo una, pero siempre digo, bueno, y esto, atención, yo quiero decir, para que la gente no se crispe. Es que no es la pornografía que es obscena. Lo que es obsceno es que en el tiempo de hoy, con condiciones para que la gente tenga una vida digna, lo que es obsceno es que se pueda morir de hambre.
E estão morrendo milhões de pessoas de hambre e de enfermedades que se poderiam não ter. Todos vamos acabar por ter que morrer, claro. Pero es decir, lo que está pasando en África, lo que está pasando en América Latina, toda ella, desde México hasta la Patagonia, todo eso, los niños en la calle, todo eso. Es decir, ¿cómo es que podemos permitirnos vivir? ¿Se puede ser un gran escritor sin comprometerse? Ah, sí, se puede. Sí. Se puede, claro que sí. El compromiso, y además, el compromiso, esto que llamamos el compromiso, no tiene nada que ver con el hecho de que uno es escritor o no lo es. El compromiso es del ciudadano. El ciudadano puede ser un escritor, o puede ser un abogado, o un farmacéutico, o lo que sea. Cuando yo asumo compromisos, digamos, de orden social y política, y intervengo en esto o en aquello, yo no me estoy preguntando a mí mismo quién es que está interviniendo. El ciudadano que yo soy, como cualquier otra persona, o el escritor. Es que no separo. A donde uno va, el otro estará seguramente. Agora, cada uno elige lo que hay grandes escritores, efectivamente, a quien no interesa nada lo que está pasando con los seres humanos en este desgraciado planeta. Nos interesa su obra. Y eso hay que respetarlo. Otros no. ¿Cuál es para usted el peor mal de nuestro tiempo? El peor. Son todos tan malos que no hay ninguno que sea peor. Mire, es que no se puede decir que uno es el peor, porque inmediatamente se presenta otro que es igual de malo. Pero, no sé, es que yo acabo por no entender el ser humano, lo que significa que empiezo por no entender a mí mismo. Pero eso son otras cosas, son la incógnita, que se expresó un día en las tres preguntas: ¿quién somos? ¿Dónde hemos venido? ¿A dónde vamos? Que no tiene respuesta y no vale la pena estar a preocuparnos mucho en buscarla. Ahora, no entiendo cómo es que, desde un punto de vista material, científico, tecnológico, hemos progresado de una forma absolutamente, y sobre todo en los últimos 50 años, absolutamente asombrosa. Pues hay una cosa que podemos llamar progreso tecnológico y otra que podríamos llamar, o deberíamos llamar, progreso moral. Pero también caerá el capitalismo como cayó el Imperio Romano. Todo acabará por caer, pero el capitalismo yo creo que todo aún tiene una vida larga. El comunismo también cayó, ¿no? Volverá. Todo es porque no, según la expresión que tuvo, todo siempre está volviendo. Siempre todo es lo mismo y otra cosa. Entonces la idea, los principios, la intención, la ilusión, si quiere, que ha estado por detrás, digamos, de la construcción de lo que se suponía ser una sociedad comunista, pues eso volverá. Es que volverá. O entonces vamos a encontrarnos en esa situación en que una minoría de poderosos y de ricos explotará para todo, siempre, una masa de billones de seres humanos. Y todo siempre es algo que en la especie humana no existe. No existe. Es decir, que el comunismo estará anestesiado, pero no... No, mira, lo que quiero decir, y esto... Hay una cosa que tiene en que son iguales las victorias y las derrotas. Es que ni unas ni otras son definitivas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno ha ganado. Que no se quede cantando victoria, porque ella no es definitiva. Y tampoco es definitiva una derrota. Uno puede perder, está derrotado, está hecho polvo, pero se levantará. Se levantará un día. Lo que pasa es que todo eso, hay siempre un dato que no podemos ignorar, que son los sacrificios humanos, los muertos. Mira, hay una foto que siempre sale en los periódicos y ahora en la televisión, que es cuando se hace la paz entre dos enemigos,
dos. Y ahí se aprietan las manos, ¿no? Se sonríe para los fotógrafos. Pues yo pienso que si miráramos con atención por debajo de esas manos que se aprietan y de esas sonrisas, hay montañas de cadáveres, hay ríos de sangre. Y uno debería preguntarse si para llegar a la paz siempre van a ser necesarios miles o millones de muertes. ¿Por qué no hacerla antes? ¿Por qué no debatir los problemas antes? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tanta sangre derramada? Tanto sufrimiento, tanta tortura. Las consecuencias del tiempo, de los cambios del tiempo, son de otra naturaleza. Es decir, yo vivo inmerso en una cultura, en la cultura del tiempo. Claro que yo puedo recurrir a los clásicos y mantener un conocimiento histórico en el sentido más amplio, pero de todo modo soy producto del tiempo en que estoy. Entonces, esa cosa de la identidad yo no me creo en el discurso sobre la identidad, porque la identidad, cuando es que uno tiene la identidad que supone tener, a los 14 años, a los 18, a los 43, a los 84, no, vamos pasando por cambios, y esos cambios son cambios que se producen dentro de lo que somos, pero a la vez dejamos de ser lo que éramos, pero seguimos siendo lo que somos. En el fondo es eso. Y si somos seres históricos, ¿por qué cuesta tanto trabajo reconocer nuestro compromiso histórico, nuestra condición política? Tú, en un poema de tu libro, Poema a boca cerrada, dices: solo diré, crispadamente recogido y mudo, que quien se calla cuanto me callé no se podrá morir sin decir todo. ¿Por qué hay tanta gente que se muere sin decir lo que tiene que decir? Yo escribí eso cuando tenía 20 años. Imaginé, quizá el poema más antiguo que yo escribí. Y hay que preguntar qué es lo que tú entonces no podrías decir, y que algo así, cuando lo has escrito, declaras que no podrás morir sin decirlo todo. ¿Qué es lo que yo podía decir con 20 años? Nada. Quizá un presagio, un presentimiento, algo así. Ahora, es difícil tener conciencia del tiempo histórico que vivimos, y no solo del tiempo histórico, de lo que quedó atrás, porque en el fondo el tiempo o la historia es como el mar. Se acerca una ola, que es como una generación, nuestra generación, una ola, que viene, que se adorna de espuma y de brillos y de cintilaciones, y llega a la playa, y luego otra ola que viene detrás. Y la primera y la segunda ola empuja la primera. Entonces la generación que viene empuja la que está, pero lo malo es que la empuja para afuera. ¿Usted llama una vez al pueblo mexicano a la insurrección moral? No, yo llamo a la insurrección moral a todo el mundo. A todo el mundo. Se necesita, y yo creo que sí que se necesita una insurrección. ¿Sí? Pero una insurrección ética. Es decir, si yo me insurjo, si yo salgo ahí a la calle clamando a la insurrección, llega la policía y me da con una porra en la cabeza y me lleva a la cárcel y ya está. Pero si decidiéramos, no, pero de todas formas, atención, yo no estoy pidiendo una moral, esa moral en nombre de la cual se ha hecho tanto daño a la gente. No es eso. Yo estoy hablando de ética, que es una cosa mucho más seria, o por lo menos más responsable. Esa insurrección ética, eso no puede ser. No lo permitimos, no vamos a permitir lo que es injusto, lo que no es serio, lo que no es honesto, todo eso. Pero bueno, eso se le llamaría yo una insurrección. Pero para eso se necesita, en primer lugar, la gana de hacerla. Y en segundo lugar, lo que hace que eso se escuche. Yo no estoy en contra de los medios, pero yo no creo que los medios de comunicación social estén cumpliendo sus obligaciones. La cumplen una parte de ellas informando. Pero debería hacer algo más. Debería decir qué es lo que está pasando con la sociedad humana. Casi todo el mundo está de acuerdo en que es usted un buen ciudadano
y una bella persona. ¿Y usted está de acuerdo? Bueno, hago lo que puedo, ¿no? Aunque no se hace nunca tanto cuanto se debería, pero bueno, si yo hago lo que puedo, no se me puede exigir más, claro. Claro. Pero la bondad parece que no está de moda, ¿no? No, la bondad ahora mismo se considera una tontería, un disparate, que ser bueno es ser tonto. Si yo pudiera fundar una internacional nueva, pues sería la internacional de la bondad. Es decir, acercar los buenos unos a los otros. Donde estén, con independencia de religión, de color, de creencias y todo eso. Condición única para pertenecer a esa internacional, la bondad. Usted es bueno, pues entonces, juntos a nosotros. Y a ver qué es lo que los buenos, que no son tontos, aunque a veces se comportan para disfrazar como si lo fueran, pues quizá, pero bueno, en el fondo siempre estamos hablando de esperanzas y de utopías, y a lo mejor esto es una igual a otras, ¿no? No, yo creo que los buenos terminan entendiéndose, ¿no? No, termino entendiéndose, pero a veces también se desentiende, porque hay distintas formas de ser bueno. Y yo le voy a dar un ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta, que según todo el mundo decía, era una mujer muy buena, y a lo mejor sí, yo no creería nunca nada con esa mujer. Y por una razón muy sencilla, porque ella estaba muy preocupada con salvar las almas de sus enfermos, y yo me preocuparía muchísimo más con salvar los cuerpos. Entonces, si pensamos que más que una vez se pretendió regalar a Madre Teresa de Calcuta un hospital completo, y ella lo rechazó, entonces ella lo que quería era eso, decir sus oraciones, poner la mano en la frente del moribundo, consolarlo, preparar el alma para llegar al paraíso, aunque es cierto que el Papa ahora llega para decir que no hay ningún lugar físico donde se puede decir esto es el paraíso. Entonces ahí está una persona buena que cuando ha muerto del mundo se quedó muy impresionado, pues a mí no me gustaría estar con esa persona buena. Es que yo tengo un sentido un poco especial, particular de lo que sea la bondad. A veces me dicen, usted no habla mal, sí, tampoco habla bien, claro, pero con ese acento portugués, y yo pregunto, yo tengo que decir que esto, no quiero decir que me cabré, que la palabra es demasiado fuerte, pero ¿cuántos acentos hay en España? Es decir, un andaluz no habla como un extremeño, y un extremeño no habla como un asturiano. Entonces soy yo el único que tiene acento. ¿Cómo hace usted para que su juventud y su fortaleza estén siempre tan por encima de su edad? Yo no hago nada, es decir, hay algo que realmente que tiene toda la importancia, que es la salud. Yo tengo 83 años, que podría estar ahora con un Alzheimer irremediable, pero no. Mi cabeza funciona. En principio, cuando la cabeza funciona, todo funciona. Y la verdad es que no estoy haciendo ahora nada que no hubiera hecho antes en el ámbito de que estamos hablando. No hago nada, sencillamente estoy empeñado en mi trabajo. Sé que ese trabajo tiene consecuencias. En primer lugar, los lectores. En segundo lugar, la participación política, cívica o lo que sea que se me pide. No voy a todos los lugares a donde me invitan, porque entonces no escribiría una palabra, pero hago todo lo que puedo para que donde yo piense que yo pueda tener alguna utilidad. En el fondo, este es el concepto básico, que si uno se siente útil, entonces, aunque sea un viaje larguísimo en condiciones a veces muy duras, vale la pena. Aunque yo siempre protesto mucho, este no puede ser, este no aguanto, pero llego a donde tengo que llegar, digo lo que tengo para decir y vuelvo
en fin, contento. Contento conmigo mismo, que no es pequeña cosa. Ya lo creo. ¿Qué es el paso del tiempo para usted, José? El paso del tiempo. El paso del tiempo, pues es, mire, nosotros vamos a llevar el sábado para Lanzarote un olivo y vamos a plantarlo. Teníamos 3, la última tormenta arrancó uno de ellos y un olivo, aunque no es un árbol de crecimiento muy lento como un castaño o un roble, pero lleva sus años. Entonces yo soy consciente de que quizá no puedo llegar a ver las aceitunas de ese olivo, que necesita crecer y hace todo eso. Pero no pasa nada, eso ocurrió. Mira, algo que yo he contado y que es real, que es la historia de mi abuelo materno, que cuando lo llevaron del pueblo a Lisboa, porque estaba mal y se murió al cabo de una semana, más o menos después de llegar a Lisboa, se fue al huerto, pequeño huerto del pueblo, y fue a despedir a sus árboles, abrazándose a cada uno de ellos, llorando, porque sabía que no volvería a verlos. Y esto, si uno tiene la suerte de haber vivido algo, en fin, que una persona tan cercana a mí como mi abuelo, y saber que el pastor analfabeto, rudo y todo eso, pero con la sensibilidad, una sensibilidad porque uno tiene que pensar, ¿qué idea ha sido esa de un hombre como ese, que no es un intelectual ni un artista, que podría estar haciendo algo para que se notara, para que se hablara de él? No, la persona más sencilla del mundo, pastor además dice que era de ovejas, pastor de cerdos. Pues eso me da, en el fondo hay sensaciones que es como si uno fuera en la cresta de una ola, y la ola va avanzando, y pues este caso auténtico de mi abuelo me transporta, como que me transporta a la cresta de una ola, porque es otra dimensión humana. Bueno, y esto significa mucho. ¿Por qué no es usted cristiano? Mire, yo tengo una mentalidad cristiana, yo no puedo tener una mentalidad ni budista, ni animista, ni islámica, ¿no? Mi mentalidad es una mentalidad cristiana. Lo que pasa es que yo no creo en Dios. Para mí, no es que no crea en Dios, para mí sencillamente Dios no existe. Pero sin querer ofender a nadie, cada uno tiene derecho a tener un Dios propio si lo quiere. Y como hay por ahí unos cuantos dioses que son de muchos, pues entonces pues muy bien, me parece bien. A lo mejor incluso a mí me gustaría pensar que un día estaré contemplando la faz del Señor, que parece que es eso lo que por lo menos el cristianismo promete a los creyentes, la contemplación eterna de la faz del Señor, lo que hay que reconocer que sería quizá un poquito aburrido. No olvido que estoy en Sevilla, y Sevilla que es una ciudad más que cristiana, católica, y a lo mejor esto no gustará, pero yo no tengo la culpa, no creo, y además no tengo que pedir perdón por eso. Borges decía que Dios era el que había dado más pruebas de que no existe. Yo creo que sí, no ha hecho otra cosa entonces, desde que el mundo es mundo, ¿no? ¿Dios quién lo inventa? No, lo hemos inventado nosotros. El único lugar donde Dios existe no es en el espacio, no es en el universo, es en la cabeza del hombre, del ser humano. Y ahí no solo existe, como coexiste con el diablo. Lo hemos inventado, el diablo. Hemos inventado todo. Hemos inventado el amor, el odio, la justicia, el derecho, todo eso. La bondad, incluso la bondad. Fuera del cerebro humano, no sé lo que hay, porque es el cerebro humano que me permite
tener una idea de una realidad. Y lo que no tiene que ver con la realidad y que sean creaciones, lo que nosotros llamamos espíritu, pues eso nació en el cerebro y sigue ahí, no salió. O sí salió, porque cuando yo invento Dios dentro de mi cabeza y lo pongo fuera de ella, pues entonces hay ahí lo que se llamaría un cambio cualitativo. ¿Usted ha topado con la Iglesia? No, ha sido la Iglesia que ha topado conmigo. Hay una diferencia. Cuando a usted le dieron el premio Nobel, la Iglesia dijo que usted era un comunista recalcitrante. ¿Fue así? Más o menos. La palabra ha sido traducida de distintas formas, pero bueno, van por ahí. Yo solo me pregunto qué es lo que tiene que ver qué es lo que tiene que ver la Iglesia con el hecho de que yo sé esto o que sé aquello. Porque se preocupa la Iglesia. Es decir, yo no he hecho mal a nadie. Y la Iglesia ha hecho mucho daño en el pasado y a lo mejor lo seguirá haciendo. Mire usted, jamás una religión sirvió para acercar los seres humanos unos a los otros. Jamás. En ningún momento de la historia del hombre, de esta historia de desastres y de algunas cosas muy hermosas, pero los desastres abundan, pues jamás una religión sirvió para acercar los hombres unos a los otros, los seres humanos. Al contrario, siempre tuvimos esta idea falsa, mentirosa, de que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos, y ahora creencia, religión, es lo único que los otros tienen que creer. Y llegamos y decimos, vuestra religión, llegamos a América o a donde sea, vuestra religión es falsa. Yo traigo conmigo la verdadera religión. El verdadero Dios lo traigo yo. Este es un pecado de orgullo que no tiene perdón. ¿Cómo es que un ser humano, un tonto ser humano, como en el fondo todos lo somos, puede osar decir que lleva consigo el verdadero Dios? Y en nombre de esto, en primer lugar de esta convicción que tiene, o fe, o creencia, o lo que llaman, y en segundo lugar con esta idea de dominio del otro, para imponer esa religión o lo que sea, pues ahí tenemos toda la historia de las miserias humanas, todos los genocidios, todas las intolerancias, todo eso que demasiado sabemos. Para mí es inconcebible la existencia de un Dios. Sea él un Dios creador de la vida o sea un Dios que mañana será juez de mis acciones en la tierra, las buenas y las malas. Me parece que es un cuento de niños y para niños, y no lo creo. Y no es el hecho de que yo tenga ahora 77 años, ¿no? Soy un señor muy mayor y que no tiene mucho tiempo ya para vivir, pues no me asusta nada la idea de un infierno, que tampoco ahora ya estoy mucho más tranquilo, porque el Papa ha dicho que no hay ningún lugar físico donde se pueda decir esto es el infierno. Él ha dicho, el infierno es no estar con Dios. Por lo tanto, si esto es cierto, entonces yo estoy en el infierno. Pero la verdad es que estoy muy bien, y por una razón muy sencilla, porque soy una buena persona. Y además tengo el premio Nobel. Ergo uma rosa e tudo se ilumina, como a lua não faz, nem o sol pode. Cobra de luz ardente e enroscada o vento de cabelos que sacode. Ergo uma rosa e grito a quantas aves o céu pontuam de ninhos e de cantos. Bate no chão a ordem que decide a união dos demos e dos santos. Ergo uma rosa, um corpo e um destino contra o frio da noite que se atreve, e da seiva da rosa e do meu sangue construo perenidade em vida breve. Ergo uma rosa e deixo e abandono quanto me dói de mágoas e assombros. Ergo uma rosa, sim, e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros.
rosa y todo se ilumina. Como la luna no hace ni el sol puede, cobra de luz ardiente y enroscada, o viento de cabellos que se mueve. Y alzo una rosa y grito a cuantas aves, el cielo puntúan de nidos y de canto, golpeo en el suelo la orden que decide la unión de los demonios y los ángeles.